Bueno, yo comenzaré explicando lo que es el magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética que se manifiestan a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. Si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, no todas lo hacen de la misma forma o manera. Algunos materiales como el hierro, el níquel, el cobalto, son particularmente propensos a ello y por ende pueden constituir imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial, por ejemplo, como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre la historia del magnetismo. El ser humano conoce el magnetismo desde épocas tempranas. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad magnesia de Meandro atraían el hierro, y es de ahí de donde proviene el nombre del magnetismo. De algún modo el ser humano logró desde temprano comprender cómo funcionaba el magnetismo terrestre, usándolo en la fabricación de las brújulas, por ejemplo. El primer tratado propiamente formal del magnetismo fue escrito por el francés Peter Peregrinus de Méricourt, preludio a los futuros estudios científicos de William Gilbert y sobre todo Hans Christian Ørsted, quien descubrió que el magnetismo no se limitaba únicamente a los imanes, sino que también tenía un vínculo estrecho con la corriente eléctrica. Bueno, yo comenzaré explicando lo que es el magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética que se manifiestan a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. Si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, no todas lo hacen de la misma forma o manera. Algunos materiales como el hierro, el níquel, el cobalto, son particularmente propensos a ello y por ende pueden constituir imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial, por ejemplo, como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre la historia del magnetismo. El ser humano conoce el magnetismo desde épocas tempranas. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad magnesia de Meandro atraían el hierro, y es de ahí de donde proviene el nombre del magnetismo. De algún modo el ser humano logró desde temprano comprender cómo funcionaba el magnetismo terrestre, usándolo en la fabricación de las brújulas, por ejemplo. El primer tratado propiamente formal del magnetismo fue escrito por el francés Peter Peregrinus de Méricourt, preludio a los futuros estudios científicos de William Gilbert y sobre todo Hans Christian Ørsted, quien descubrió que el magnetismo no se limitaba únicamente a los imanes, sino que también tenía un vínculo estrecho con la corriente eléctrica. Las aplicaciones del magnetismo. El magnetismo ha sido empleado por la humanidad desde hace mucho. La invención de la brújula y su uso para orientarse data de hace cientos de años y fue clave en el desarrollo de la navegación y en la exploración del mundo. Por otro lado, grandes imanes se emplean en la industria de la generación eléctrica, en la medicina, por ejemplo, los exámenes por resonancia magnética, en la ingeniería, en el desarrollo de motores, la conducción y almacenamiento de cargas eléctricas y sobre todo en la electrónica. La computación, por ejemplo, depende en gran medida
del aprovechamiento del magnetismo para el registro de información, combinándolo con la corriente eléctrica y el conocimiento de los semiconductores. Bueno, ahora daré un ejemplo del magnetismo. Según aprendemos en la escuela que las limaduras de hierro se agrupan siguiendo las líneas del campo magnético del imán, curvas cuya tangente en cada punto indica la dirección del campo magnético. De hecho, también este fenómeno merecería una explicación, ya que todo campo magnético llena el espacio de manera continua. Entonces, ¿por qué las alineaciones de limadura se separan unas de otras? En una clase de física realizamos un experimento en el cual colocábamos un imán bajo una hoja de papel y después se espolvoreaba limadura de hierro encima. Y al hacer esto observábamos cómo líneas de campo magnético se formaban en la hoja y esto causa que las limaduras se dispongan poco a poco en curvas que se dirigen de un polo a otro. La ley de Ohm es una fórmula científica que establece la relación existente entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Lo que mide la ley de Ohm es cómo se relacionan los tres variables que intervienen en este funcionamiento. La fórmula, que fue desarrollada por el físico y matemático George Simon Ohm en el siglo XIX, en sus investigaciones descubrió la resistencia eléctrica, por lo que a consecuencia de ello, en su honor, esta se mide en ohmios. Las tres variables que intervienen en la fórmula desarrollada por Ohm son las siguientes. La corriente es la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en la unidad de tiempo y se mide en amperios. El voltaje es la diferencia que existe entre la carga eléctrica que sale de la fuente y con la que finalmente llega al final del circuito. Se expresa en voltios y es un valor fijo. Y por último, la resistencia fue la variable descubierta por Ohm y es la dificultad que opone un circuito al paso de una corriente. Es decir, cuando la carga eléctrica va pasando por el material conductor del circuito se va frenando, pues esta es la resistencia y se mide en ohmios. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de cómo usar esta fórmula. Y aquí dice el ejercicio que si tenemos un aparato eléctrico cuyo voltaje es de 120 voltios y su resistencia es de 40 ohmios, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Luego sustituimos los valores y finalmente realizamos la división, siendo el resultado 3 amperios. En conclusión, podemos decir que el magnetismo es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que el magnetismo es la capacidad que tienen muchos objetos de poder atraerse entre sí. Y también, por otro lado, la ley de Ohm es muy importante porque nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos para asegurarnos de que funcionan según esperamos. Y como habíamos mencionado anteriormente, con esta fórmula se pueden calcular corrientes, voltajes y evitar bajas tensiones o descargas eléctricas.